¿Qué es MATLAB? Bueno, este es un video inicial, más que nada para las personas que no tienen ni idea de qué es esto, cuál es el universo MATLAB y, ¿cómo es esto? Tener una pequeña idea de cuál es el alcance de las cosas que se pueden llegar a hacer y saber si verdaderamente le conviene empezar a tratar de aprender a usar esta herramienta o no. Según mi humilde opinión, yo considero que MATLAB es simplemente una herramienta, así como lo puede ser un martillo, un serrucho, etc. Básicamente es una herramienta de cálculo técnico y simulación que puede emplearse sin necesidad de ser un programador para analizar o resolver un problema, como sucedía antiguamente. Por ejemplo, si yo tengo que resolver un problema y soy matemático, o soy físico, o soy químico, o soy biólogo, etcétera, y necesito resolver, o soy un psicólogo y necesito hacer un análisis estadístico bastante complejo de una serie de muestras de trabajos sociales que estuve haciendo. Bueno, la única solución que había antiguamente era que esa misma persona, el psicólogo, el químico, el biólogo, se pusiera a aprender programación para después utilizar sus conocimientos expertos en una disciplina determinada y tratar de volcar eso en una especie de lenguaje que la máquina lo pueda interpretar y que pueda procesar grandes cantidades de información o resolver en forma iterativa el problema, alguna cuestión por la cual uno a mano no lo pueda resolver o le costaría demasiado tiempo hacerlo. Entonces por eso necesita utilizar una computadora. Si no, la otra opción que tenía era, por ejemplo, se juntaba el psicólogo con algún programador que lo contrataba, trataba de explicarle al programador qué era lo que había que hacer y cómo. El programador se ponía a investigar y a tratar de aprender cuál era el proceso en sí que necesitaba el psicólogo, porque no necesariamente el psicólogo sabe exactamente qué es lo que se puede llegar a hacer. Entonces, era una función del programador tratar de entender qué era lo que quería hacer el psicólogo y traducir eso en un lenguaje de programación para que la máquina lo hiciera. Bueno, y esas eran las dos opciones que había antiguamente. MATLAB es una herramienta que te permite, sin tener prácticamente nada de conocimientos de programación, a cualquier persona acceder a esa potencia de cálculo. Si ustedes ya son programadores, les recomiendo, o sea, posiblemente MATLAB no les guste demasiado. Ustedes ya saben demasiado, van a encontrar una serie de cuestiones que les pueden llegar a irritar un poco. Entonces, para los programadores, les recomiendo que vean estos dos lenguajes de programación, que son el Python y el Ruby, que les pueden llegar a resultar de mayor interés. Nosotros no vamos a hablar absolutamente nada de eso. Vamos a hablar solamente de MATLAB. Entonces, conviniendo que MATLAB es una herramienta, podemos ver que los usuarios que usan esta herramienta pueden ser tanto estudiantes como especialistas de variadas disciplinas como ser matemática, física, química, computación, ingeniería, etc. Por lo que la convierte en una herramienta versátil e interdisciplinaria. El dominar esta herramienta la convierte en una forma de comunicación y participación entre alumnos y docentes para el mutuo aprendizaje. El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, o sea las TICs, proveen un mecanismo de interactividad con el estudiante que promueve la experimentación y el autoaprendizaje. Son dos palabras muy interesantes. El tema de la experimentación es porque con MATLAB podemos llegar a virtualizar una serie de cuestiones experimentales que verdaderamente llevarlas a cabo, tanto para un estudiante o como para una persona que tenga conocimientos expertos en determinado tema, puede llegar a incurrir en mucho espacio físico o unos costos que verdaderamente no ameritan gastar para realizar esa experiencia o tiempo. Entonces con una computadora se puede, que es un hardware relativamente económico para la potencialidad que tiene y que ya se utiliza como para muchas otras cosas, entonces tan solo tener una computadora y el MATLAB te permite experimentar un abanico bastante importante de posibilidades en casi cualquier especialidad.
La otra cuestión interesante es el tema del autoaprendizaje. ¿Cómo es esto? O sea, si una persona, un estudiante, se motiva con la cuestión de experimentar las cosas y aprender de ellas, bueno, eso mismo que pasa en la vida real puede pasar también con una máquina. O sea, si el estudiante empieza a experimentar y a hacer cosas en forma virtual, empieza a aprender, se empieza a enganchar, eso hace que se proponga metas más complejas y trate de alcanzarlas y bueno, eso promueve el autoaprendizaje.